Estaba examinando el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando aparece, los apóstoles andan predicando el evangelio, y no solo los apóstoles, sino todos los discípulos, los 120. Pero curiosamente en los primeros capítulos vas a notar que la persecución fue contra los discípulos, los apóstoles, los líderes, por llamarlos así. Varias veces los llamaron, los amenazaron, los azotaron, hasta que un día apareció un tal Gamaliel, versículo 34, te lo puse ahí en la primera foto. Y entonces Gamaliel les habla con el concilio, y al final le puse en la segunda foto, te lo puse, versículo 38, dice: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mucha gente ha tenido ese consejo de Gamaliel como un consejo muy sabio. Podría ser en cuanto por un lado, pero por otro es un consejo increíblemente necio. Por un lado, sí les hace ver a los hebreos de que tal vez estén luchando contra Dios. Es sabio no luchar contra Dios. Pero por otro lado, ¿qué vas a hacer? Si estás viendo que es obra de Dios, únete, cree en Jesucristo. Pero si no crees en Cristo, te vas al infierno por mientras. Por eso es necio el consejo de Gamaliel en cuanto a que dejémoslos en paz, en lugar de decir, ok, atendámoslos y creamos. Pero dejando de lado eso, hasta este momento los apóstoles, los discípulos habían sido perseguidos, principalmente los líderes. El consejo de Gamaliel era que se les dejara en paz a los líderes, es decir, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a estos que habían sido amenazados y azotados. Despuésito el pasaje dice que los azotan y los dejan libres y todo eso, ¿verdad? Bien, tiempo después, cuando viene el apedreamiento de Esteban, unos capítulos después, te vas a dar cuenta que hubo una gran persecución. Y la gran persecución ya no fue contra los líderes, fue contra la gente, fue contra la iglesia. Dice, una gran persecución se les desató, se levantó contra la iglesia y fueron dispersados de Jerusalén. Había un propósito claro y definido, el por cual la iglesia estuviera en Jerusalén por un tiempo. En fin, a lo que quiero llegar es que la iglesia fue perseguida, no los líderes en esta ocasión. Es decir, despuesito del apedreamiento de Esteban, los hebreos llevaron a cabo el consejo de Gamaliel. Dejaron en paz a los líderes y persiguieron a las ovejas, a la iglesia. ¿Ves? La estrategia es: separa al pueblo de sus líderes. Porque a fin de cuentas, Gamaliel, cuando empieza a hablar, dice en el versículo 36, capítulo 5, les habla de otros levantamientos que hubo, donde un Teudas se levantó, lo mataron a él y se dispersó la gente que andaba con él. Se levantó un tal Judas, el Galileo, versículo 37, en los días del censo, lo mataron a él y la gente se dispersó. Es decir, la estrategia de Gamaliel es: separa al líder del pueblo, sepáralos. En los primeros casos mataron a los líderes y el pueblo se dispersó. Y ese fue el hecho de lo que hicieron los hebreos. Siguieron el consejo de Gamaliel. Es una estrategia, hermanos, militar también eso. Separa al líder de su pueblo. Por eso inclusive en la guerra, los francotiradores, cuando están en medio de un ejército enemigo, no matan a los soldados rasos. Buscan matar a los oficiales para separar al pueblo de sus altos mandos, de su líder. Como decía Cantinflas, moraleja, jóvenes, aplicación para hoy. ¿Qué ha sido de ti ahora que has sido separado de tus líderes, en cierta forma? Porque el Señor ha provisto pues los medios de las redes sociales, el internet y todo esto para que de alguna forma estemos conectados, pero en cierta forma has sido separado de tus líderes. ¿Qué ha sido de ti? ¿Qué has hecho? ¿Te enfriaste? ¿Se demostró que eres un niño espiritual? ¿Se demostró que si no hay quien te persiga con el estudio bíblico, si no hay quien te esté motivando a orar, a leer, a predicar el evangelio, no haces nada? ¿Está demostrando esta prueba que eres un niño espiritual? Porque la prueba, según Santiago, lo que va a mostrar, de hecho en Deuteronomio capítulo 8 también, Dios nos prueba para que sepamos lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Ha sido difícil que te hayas separado de tus líderes? Bueno, los líderes no los vas a tener para siempre. Dios te los ha prestado por un tiempo. Por eso tienes que aprovechar el tiempo que los tienes. No des por sentado y seas negligente en el estudio de la palabra, en reunirte a orar unos por otros, en fortalecerte
como iglesia, porque el darlo por hecho, por sentado, ha provocado que pasen años tal vez en tu vida y no hayas crecido en tu relación con Dios. Has crecido en tu relación y dependencia de la iglesia, pero no has crecido en tu relación y dependencia del Señor Jesucristo y de su palabra. Os ruego que soportéis la exhortación. Que Dios les bendiga.